través de este informativo Primer Plano, segunda emisión, y ya tenemos a nuestro invitado de esta tarde. Se trata de Carlos Herrera. Con él vamos a conversar el origen de la fiesta de la Mama Negra. Carlos, un gusto tenerte en esta oportunidad también a través de los encuentros culturales. Bueno, muy buenas tardes, Vida Gaby, y muchísimas gracias por esta invitación para poder hablar de esta temática que es muy importante de nuestra ciudad, por cuanto la fiesta es la más tradicional, la más importante de nuestra localidad. Así es. Antes de pasar al tema polémico, que es la discusión de la Mama Negra de septiembre, la Mama Negra de noviembre, cuál es la original, empecemos hablando de dónde nace la Mama Negra. Bueno, se puede decir que, sin temor a equivocación, es que la heredera del original es la Mama de septiembre. Entonces, a esa debemos remitirnos cuando se habla del origen. La Mama Negra de noviembre nace en 1964 y la de septiembre nace muchísimo tiempo atrás. Entonces, la original es la de septiembre, la heredera del original. Ya te voy a explicar por qué digo esto. Vamos a ver sobre el origen de la Mama Negra. Bueno, lo que he podido escuchar a muchas personas aquí cuando hablan de esta temática es que muchos se confunden por muchos datos que les doy. Y por eso es que puedo comentar, yo escribí un libro, un pequeño, pues todavía está en papeles, digamos así, todavía está en bosquejo, pero pienso algún rato publicar. En esta temática, en este libro trato de explicar para que la gente conozca exactamente qué es la Mama Negra y las cosas pormenores. Esto documentado, me imagino, Carlos, porque recordaremos que también eres un historiador bastante conocido aquí en la ciudad de Latacunga, entonces ya has hecho también algún libro, algunas obras, y imagino que ese también está corroborado como evidente fuentes históricas. Por supuesto, tiene documentación y más que nada investigaciones de otras personas que han hecho su trabajo muy bueno. Bueno, empecemos por lo que es del tiempo, ¿no? Vamos a ver lo que es de la Mama Negra. La Mama Negra es una fiesta que nace por el siglo XVIII. Vamos a ver una pequeña discusión entre dos teorías que existen sobre la que es la del licenciado Eduardo Paredes, quien él manifiesta que nace en 1742 y ahora salió el arquitecto Francisco Ulloa, también los dos grandes amigos, que mencionaba que la Mama Negra había nacido años antes. Pero aquí cabe una aclaración. Estas dos fechas que dan estos personajes, estos historiadores, es la fecha de nacimiento, pero de la advocación, de la dedicación que tienen, en este caso, los moradores de Latacunga a la Virgen. La Mama Negra, tal como es ahora, aparece en distintas fuentes, más o menos por el siglo XIX. No tiene ningún estudio, obviamente no existía en ese momento la fotografía, ni video, ni nada, pero existen referencias que hablan sobre la Mama Negra tal como es ahora. Hay tres hipótesis, perdón que te corte, Carlos, en este sentido. Hay tres hipótesis sobre la creación de la Mama Negra. Una leyenda que apareció precisamente en el año de 1948 que cuenta que un hombre quiso ser prieste mayor de la fiesta y no cumplió con sus obligaciones. No sé si tal vez has leído esta situación. Sí. Existe la número 2, que es en el año de 1852, después de que se abolió la esclavitud del Ecuador, y una tercera, hace más de 200 años, luego de la erupción del volcán. Bueno, por esas circunstancias que estoy planteando esto, aclarando de que esas dos teorías hablan de la advocación de la Virgen. Lo que quiero mencionar es que cuando nace esa advocación a la Virgen, lo importante en esto es que no nace la Mama Negra tal como es ahora. Solo le ofrecen hacer la fiesta. Creo que aquí está un documento que le ha presentado el licenciado Eduardo Paredes, que puedes ver la firma. Esta que es la de Gabriela Quiroz y Pedro Pérez de Anda. Este documento que me lo mostró el licenciado habla sobre que le prometen hacer toros y comedias. El arquitecto Ulloa también habla sobre que le hacen una fiesta, pero no específicamente la Mama Negra. A eso lo esencial.
¿Qué pasa? Que cuando ya nace la Mamá Negra tal como es, ya te puedes imaginar de 1742, que es la referencia más próxima, hasta mediados del siglo XIX, 1850, 60, por ahí, cuando aparecen los primeros registros históricos de la Mamá Negra tal como es ahora. En ese lapso es cuando se inserta algo que da motivo a que nazca la Mamá Negra. Y ahí va, como diría Cantinflas, ahí está el detalle. Ese es el motivo de la discusión. ¿Por qué? Porque no se sabe qué motivó a que nazca la Mamá Negra como es ahora. ¿Y cómo era antes? Por eso te digo, nace lo que se registra en Paredes y Ulloa. Lo que registran es esa advocación a la Virgen por meter a hacer una fiesta, pero no dicen cómo, ni cuándo, ni qué personajes eran, ni nada, solamente toros y comedias. En ese entonces no estaba implícito, como quien diría, el personaje de la Mamá Negra. Nada. Cuando ya aparece la Mamá Negra de los registros así vagos que hay, ¿no? De referencias que hay de la Mamá Negra, entonces ya se puede decir que existía ya. Entonces hay un texto del historiador, no es historiador, de Teodoro Boll, que es geólogo, el cual menciona en su libro, aquí tengo una fotito, puedes verla, que habla que él y da fe de que la fiesta esa que nació es la que él vio en 1873. Entonces ya puede ver que en esa época existía la Mamá Negra. Pero ¿qué es lo que en eso? ¿Qué es lo importante en esto? Que en ese lapso de tiempo es cuando se inserta algo que da origen a la Mamá Negra. Y esa es la pelea. ¿Qué es lo que se insertó? Hay que mencionar que la Mamá Negra y entenderla como un teatro popular. Y como al ser un teatro necesita un guión. Y este guión obviamente popular, no un guión escrito ni nada mucho menos, pero un guión popular. Y este guión popular no se sabe de dónde salió. Y ahí nacen las tres teorías, pero no son las que tú me dices. Las tres teorías, verás, yo me he leído unas treintena de tesis de teorías sobre el origen de la Mamá Negra, pero yo le he podido dividir en tres. Las que son de origen afrodescendiente, es decir, las que opinan que la fiesta es de origen afrodescendiente, es decir, negra, digamos. De acuerdo con ello, porque también en algún momento tuve la oportunidad de revisar brevemente esa teoría y es también bastante interesante. Claro, entonces esa teoría, pero para poderla, la gente no se salga de esta temática, la teoría del origen afrodescendiente, la teoría del origen morisco y la teoría indígena, pero hablan de la teoría del origen del guión, de dónde apareció, como ya te dije, en 1742 le ofrecen hacer la fiesta, o antes, como le dice el arquitecto Ulloa, pero no sabe cómo surgió esta cosa. Entonces, ahí es cuando nacen las teorías. La teoría, la más conocida, pero también muy bien documentada, pero no es la única, es la teoría negra, la teoría afrodescendiente. ¿Qué dice esta teoría? Que prácticamente lo propusieron así, que algunos africanos que son libertos vinieron a agradecer a la Virgen. Entonces el licenciado Paredes, que es el principal promotor de esta teoría, ha documentado que existió unas minas en Sarapuyo, en Sicchos. Esas minas, entonces ahí hubo una rebelión de los negros y entonces se supone que los indígenas copiaron esta rebelión. Y entonces, por medio de los indígenas que le copiaron esta rebelión, qué sé yo, se pusieron máscaras, en fin, entonces esta rebelión trajeron y se insertó el guión de esos negros libertos que tuvieron algo de eso en la Mamá Negra. Ese en sí, las teorías del negro, hay otras teorías, por ejemplo, que hablan también igual de lo que es en esa tendencia de la afrodescendiente, que hablan, por ejemplo, que hubo libertos de 1851 con Urbina, pero hay que ver que aquí en la Tacunga no había negros, no había descendientes. Eso lo documentan muchísimas personas, incluso el padre Juan de Velasco documenta que no existió afrodescendientes en la Tacunga. Bueno, y esa es la teoría. Vamos con la otra teoría, lo que es la teoría morisca, que también es muy documentada. Justamente esta teoría manifiesta que en España se celebra, y se celebraba y se celebra, más bien dicho, disculpa, la liberación de los árabes, los moros,
de España, porque ellos tuvieron que pasaron 400 años dominando España. Cuando ellos ya se fueron, los árabes, los moros, fue tan grande ese impacto que hicieron que los españoles empezaron a recordar esa salida. Y justamente en Madrid y en otras partes de España se celebra una fiesta llamada Moros y Cristianos. De acuerdo a esta teoría que la defiende principalmente Franklin Barriga López, aunque hay otras personas como el arquitecto Meitali quien la defienden, hablan que esa fiesta se representó de alguna manera en la Mama Negra, a través de los mercedarios, porque los mercedarios fueron los protectores de los moros para esa salida. Entonces, al ellos representar esa fiesta moros y cristianos, entonces se representó en la Tacunga y de alguna manera trocó en lo que es los personajes negros. El gran escollo que encuentra esta teoría es que ¿por qué nacen negros? La respuesta de ellos siempre es que les decían negros a los árabes por ser africanos. Pero no convence esa idea, pero tiene muy buen documento. Incluso el arquitecto Ulloa ha hablado de que esos documentos que él tiene, que no los he visto, que él dice que ya se puede encontrar que sí existió esa presencia de esa fiesta en la Tacunga. Entonces, ese es y entonces la tercera, y bueno, personalmente es la que me inclinó. Y te iba a preguntar justamente, ¿a cuál de las tres te estás inclinando? La idea me inclinó en la mitad. Y te tengo aquí un documento nuevo. Pasa que esa teoría menciona que somos un país de indígenas, que nacimos de los indígenas, somos mestizos obviamente, pero de indígenas blancos, de españoles. Entonces, al ser nuestro país así, es improbable de que hayan venido otros lados y que los indígenas no hayan tenido protagonismo. Entonces, los indígenas, de acuerdo a esta teoría, que la defendió el fallecido Marco Carolis Vaca, un historiador, la propuso que aquí en Ecuador, en la serranía, se celebraban algunos ritos con máscaras negras que se llamaban también los tiznados. Ya, entonces de ahí saldrían estos personajes. Entonces, ¿qué sería entonces la Mama Negra? De acuerdo a esta teoría y también a Tamara Estupiñán y a otros historiadores que se han apegado a esta tendencia, que es que fue en realidad una fiesta indígena la que se la propuso, se la empezó a representar y terminó siendo católica, terminó siendo lo que es la Mama Negra. ¿Por qué me inclino? Porque en realidad, por ejemplo, te puedo demostrar en Alexander Jolinsky fue un viajero que llegaba justamente al Ecuador y tiene un escrito llamado de las mascaradas. Puedes verlo aquí. Y aquí ya habla, mira, se puede ver aquí que habla sobre que representaban una mujer negra subida en los Yamingos. Ya, no habla de la Tacunga, pero habla de la serranía. Entonces ya puedes ver de que sí existió, que los indígenas tenían este tipo de representación. No estoy diciendo de que esta mujer de origen a la Mama Negra, no por si acaso, porque la gente ya me puede caer, algunas personas que me estén escuchando. Lo que estoy diciendo es que sí existió esta tendencia negroide, esa tendencia de representar a negros, pero de ello hay que mencionar que los indígenas tenían al negro como algo benefactor y lo blanco para ellos era malo. Para sintetizar, porque el tiempo siempre apremia, Carlos, hay que decir que actualmente la Mama Negra es una mezcla, una combinación del folclore, del cristianismo. ¿Qué es la Mama Negra actualmente? La Mama Negra en sí es la fe a la Virgen de las Mercedes. No se puede hablar de Mama Negra sin la Virgen de las Mercedes. Como te digo, el guión de cualquiera que sea el origen negro o moro o indígena, se adaptó a este cristianismo, la fe a la Virgen. Sí, implícito totalmente. Y hay una cosa más que, bueno, no me voy a tardar mucho, te puedo ahorrar un poquito, que hay que aclarar. La Mama Negra, de acuerdo a estos documentos que tenemos y al licenciado Paredes, que fue quien lo propuso y muy bien documentado, lo que habla que la Mama Negra no nació en septiembre, como muchas personas han dicho que las vivanderas, no era así. Se dice que fue en diciembre. En diciembre, el 9 de diciembre, por la erupción del 9 de diciembre, se empezó a celebrar en esa época y justamente por eso te mostré este texto de Teodoro Wolff, en el cual ratifica que
en la época cuando él vino a hacer sus estudios de acá, vio una fiesta que se celebraba a la Virgen de las Mercedes por motivo de la erupción de 1742, ratifica que existió esa fiesta. Entonces, ¿qué pasó después? En 1877, por la erupción del volcán Cotopaxi de 26 de junio de 1877, cambió a junio, se celebró en junio. ¿Qué pasa? Que ya en iniciado el siglo XX, pasó que ya más o menos por la década de 45, existe una foto que ya te voy a mostrar después en la cámara cuando ya tenga la lista acá, una foto de las que hay unas placas ahí justamente al lado de la puerta lateral de la iglesia de la Merced, en las cuales hablan de que en 1945 la fiesta prácticamente estaba empezando a desaparecer, y es entonces cuando las vivanderas en esos años cogen la fiesta y empiezan a celebrarla a ella. No son las originales celebradoras, porque antes se le celebraban las personas célebres de la Tacunga. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el personaje que no era personaje, sino fue vestido como tal día, fue el capitán. El capitán no era un personaje en sí, él representaba lo que es ahora el alcalde y el corregidor de esa época. Él salía con su atuendo militar, porque tú sabrás que los corregidores tenían poder militar también, y por eso es que sale él, este personaje es eso. Y por ejemplo, en eso de ahorita que estamos en la Mama Negra de noviembre, se puede ver que el alcalde del Río Este Mayor, han salvado si quieren eso, porque yo estoy en contra de la Mama Negra de noviembre, yo quisiera que mejor se revitalizara la de septiembre. Pero yo lo que opino, por ejemplo, en esa parte la han recogido, pero para hacerle mejor adecuado a lo que fue la historia, lo que deberían hacer es que el alcalde sea el capitán. Ahí sería un poquito más adecuado a lo que es la historia. Y vamos al último, lo que es la Mama Negra de noviembre, un poquito de tiempo, de lo que es que nació en 1964, pero ¿por qué nació? ¿En qué concepto? Y después de 1960, la Mama Negra de septiembre, a pesar de eso de las vivanderas que pusieron todo su esfuerzo, empezó a desaparecer por una prohibición del obispo. Ha pasado varias transiciones. Y después de ello se retoma a lo que ibas a plantear, la Mama Negra de noviembre. Sí, pero lo plantearon, ellos lo sacaron como una forma de diversión. No pensaron de que iba a trascender tanto. Y cumplió su objetivo en el sentido de que recuperó, pero después los personajes del septiembre, las banderas, retomaron la fiesta y volvieron a la originalidad. Y entonces para esa época debió perderse la Mama Negra de noviembre. Sin embargo, no fue así y siguió trascendiendo. Y lo malo de esto es las cosas fuera de serie que están puestos. Por ejemplo, los 5 personajes que no existieron nunca, no existen personajes principales de la Mama Negra, por eso son con máscara, para el anonimato, que es lo principal de la Mama Negra. No existe el nombre de la muñequita que es de Baltasar, el nombre propio es María Mercedes, se llama María Mercedes. La muñequita se llama María Mercedes. Y no se llama Baltasar. Tampoco existe el cambio de mando, cosas así, los personajes de salir con careta y muchas cosas más que se han venido. Lo que más me duele, los famosos guiones que son tomados de otras piezas, los guiones de esos palitos que llevan los personajes célebres de cada institución que juechan. Esos guiones que le llaman no son de la Mama Negra, son de Pujilí, de otros lados, pero no son de la Mama Negra. Entonces son que inmiscuyen en nuestra fiesta cosas ajenas, y por eso lo que yo he propuesto, y creo que tú leíste eso, ese comentario, que se elimine la Mama Negra de noviembre, por cuanto atenta a lo que es la historia. Como Carlos Herrera propongo, ojalá alguien lo escuche y ojalá las autoridades, si alguien nos está escuchando, podamos conversar para hablar de esta situación y poder esa es tu opinión, muy respetable, obviamente, porque tal vez muchos estarán también de acuerdo, obviamente, con seguir la tradición implantada desde hace muchos años, que en medio de todo lo que tú dices, que se han tomado muchas variantes, muchos cambios, ha tenido muchos paros también, inclusive la fiesta del Mama Negra la tenemos implícita y actualmente es declarada Patrimonio Cultural ya desde hace algunos años. Las dos, sobre todo las dos. Y por esa declaratoria, que la declaratoria no ha hecho nada más que servir para las estadísticas, porque no ha aportado en la mayor parte del Ministerio de Turismo, sí han sido los latacuninos propios los que han tenido que dar a conocer la fiesta a nivel mundial. Entonces creo que como patrimonio debería cuidársela más y volver a lo que fue originalmente, qué sé yo, con sus cosas modernas, que ya lo hay, ¿no? Pero que en realidad no se la dañe tanto.
Carlos, te corto lamentablemente porque ya estamos al cierre del programa. Sería 1 hora y un poco más, yo creo que para terminar todo este diálogo en realidad, porque lo que es la Mama Negra, los personajes de la Mama Negra, para dialogar también sobre las comparsas de la Mama Negra y todo lo que es en sí la Mama Negra, nos llevaría mucho más tiempo. Pero gracias por participar a través del 103.3. Claro, muchísimas gracias por la invitación y ojalá podamos en otra oportunidad hablar más a fondo de esta situación y ojalá con esta entrevista podamos llegar a la gente que conozca un poquito más de la Mama Negra. Sobre todo eso, Carlos, concuerdo mucho contigo, que la gente, la ciudadanía se empodere de estos temas y vaya conociendo más de la Mama Negra. Amigos oyentes, llegamos a la parte final de este informativo Primer Plano, segunda emisión. Estuvo con nosotros hoy Carlos Herrera para comentarnos el origen de la Mama Negra. Con nosotros será pues hasta el día lunes, esperando que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.